eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Tengo mucha alegría de estar con ustedes otra vez, amigas y amigos de A través de la Biblia. Les habla Lemuel La Rosa, que junto al equipo internacional que está compuesto para la parte hispana de este programa, con Jaime Munger, Carol Munger, Renata Nachtingal, Meire, Erika y algunos otros más que ayudan en la distribución de los programas a lo largo y ancho de las 3 Américas para más de 800 emisoras que propagan estos estudios en esta región del mundo. Además de eso, el programa se emite en otra cantidad de emisoras impresionante en todo el mundo, en más de 100 idiomas y dialectos diferentes. Hay hambre por el estudio de la palabra de Dios, y son muchas cartas, correos electrónicos, llamadas telefónicas que nos llegan, y disfrutamos de todo eso al escucharles a ustedes. Por ejemplo, esta oyente nos llamó y nos dio el siguiente saludo. Me llamo Mireya Parrales y es un oyente fiel desde que estaba en mi país, Nicaragua, y sigo oyendo su programa a través de Radio Nueva Vida, y además le estoy enviando mi testimonio que fui sanada de cáncer. Todo el 2007-2008 no oyeron por mí porque estuve en quimioterapia, pero fui bendecida por el Señor. Nunca dejé de oír la palabra de Dios con ustedes, y eso me fortalecía en el Señor todos los días. Y mi testimonio es que el Señor me sanó de cáncer. En enero del 2008 el doctor me dijo, cuando me hizo todo el examen: Mireya, no más cáncer. Y le agradezco a mi Dios, a ustedes, por esos estudios bíblicos que lo hacen, y fui sanada para honra y gloria del Señor. Espero el testimonio que ustedes lo den a todo el mundo, porque es una gran bendición para toda la humanidad, para todo el mundo entero. Dios me les bendiga, hermanitos lindos, amados en Cristo, desde California, en Huntington Park, Mireya. Gracias, amable oyente, por este saludo que se grabó en nuestra oficina internacional y que ahora hemos compartido con ustedes. Damos gracias a Dios por todos aquellos que nos llaman habitualmente y por quienes nos escriben también, como por ejemplo esta persona que nos escribió desde California y nos dice así. Se llama Gabriela, escribe junto con Juan Carlos González. Dice: antes que nada quiero pedirles perdón por haber dejado de enviarles el apoyo económico que, aunque poco, sé que es tan necesario para mantener al aire el programa y seguir el envío de los materiales que trimestralmente recibimos de ustedes. Sé que a pesar de ser cristianos, a veces nos excusamos y tomamos como pretexto la situación económica para dejar de darle a Dios poco, aunque sea de lo mucho que nos provee diariamente. Sé que la situación económica a nivel mundial no es nada halagadora, pero en especial a mí y a mi familiar, el Señor no nos ha dejado de bendecir y proveernos todo lo que necesitamos para vivir. Es por eso que adjunto encontrarán una pequeña ofrenda, como sé y confío en los buenos administradores de los dones que el Señor les dio. Serán invertidos estos dineros
en el engrandecimiento del reino del Señor Jesús. Les amamos en Cristo Jesús. Saluda desde California Gabriela y Juan Carlos González. Muchas gracias por esta misiva y por la enseñanza que no solamente es el testimonio de Juan Carlos y Gabriela, sino que es un testimonio que todos los cristianos podemos dar, que Dios siempre provee, que Él no desampara a sus hijos, que siempre está con nosotros. Desde Chimaltenango, Guatemala, nos escribió varias veces en forma electrónica Armando Nicolás Menchú, nos escucha por Radio Cultural TGN en Guatemala y dice que nos saluda a todos. En varios de sus correos se ve que está muy contento Armando Nicolás Menchú de Guatemala de escuchar el programa. Gracias por todos sus correos electrónicos. Vamos a orar en este momento encomendándonos a Dios y a su palabra. Te damos gracias que nos permites, oh Dios, escuchar este estudio bíblico y seguirlo en el libro tuyo, la Biblia. Danos de tu Santo Espíritu en cuanto a que nos guíes a tu verdad y danos tu fuerza para cumplir tu santa voluntad. Nos encomendamos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del Evangelio según San Lucas. En nuestro estudio del capítulo 23 de este Evangelio, hablábamos en nuestro programa anterior de Poncio Pilato, el gobernador romano ante quien Jesús fue llevado para ser juzgado. Y decíamos que Pilato estaba tratando de evadir su responsabilidad de tomar una decisión en cuanto a Jesús. Y por eso dijo que le castigaría y luego le soltaría. Pero eso es injusto. Eso es equivocado. Si Jesús es culpable, entonces debe ser castigado. Pero si es inocente, debe dejársele en libertad. Pero eso de castigarle y luego dejarle en libertad, eso es totalmente equivocado. Eso es una avenencia, y alguien ha dicho que la avenencia es la palabra más inmoral que existe en cualquier idioma. Y eso era pues lo que estaba tratando de hacer Poncio Pilato. Ahora note usted lo que sucede aquí en los versículos 17 al 19 de este capítulo 23 de San Lucas. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, «Fuera con éste, y suéltanos a Barrabás». Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Amigo oyente, es evidente que este hombre Pilato no quería de ninguna manera hacer una decisión en cuanto a Jesús. Por eso buscaba una manera fácil de escaparse, de zafarse de estos astutos políticos religiosos. Decidió entonces dejar que ellos escogieran entre Barrabás y Jesús. Ahora, para él la decisión era obvia. Pero note usted lo que ocurre aquí en los versículos 20 y 21 de Lucas capítulo 23. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces, diciendo, «Crucifícale, crucifícale». Y Pilato continuaba empeñado en escaparse, en zafarse de esa responsabilidad, pero no pudo. Descubrió que preferían matar a Jesús por envidia, y creemos que su susto fue aterrador cuando se dio cuenta que la multitud demandaba que Barrabás fuera suelto. Imagínese usted a un juez pidiéndole a la multitud su decisión en cuanto a lo que debe hacer con Jesús. Entonces, hace un tercer intento en el versículo 22. Él les dijo por tercera vez, «Pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré». Y ya vimos que él estaba equivocado pensando hacer esto. Y como usted puede ver, amigo oyente, lo que Pilato estaba procurando hacer era zafarse de esta decisión. Pero él tenía que hacer una decisión. Leamos los versículos 23 y 24 de este capítulo 23 de San Lucas. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Ahora, ¿por qué este hombre no simplemente hacía una decisión que estuviera de acuerdo con la justicia romana? Leamos entonces los versículos 25 y 26.
y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Finalmente, este hombre Poncio Pilato se vio abocado a una decisión, se vio confrontado con la realidad, y tuvo que hacer una decisión, y la hizo. No fue la más apropiada, porque a pesar de darse cuenta que Jesús era inocente, decidió entregarle para ser crucificado. De igual manera, amigo oyente, todos los hombres hoy en día tienen que hacer una decisión en cuanto a Cristo Jesús. Y lo importante en esta hora, amigo oyente, es ¿cuál es su decisión en cuanto a Cristo Jesús? Llegamos ahora al relato que nos da el doctor Lucas acerca de la crucifixión de Jesús. Leamos los versículos 27 al 30 de este capítulo 23 de San Lucas. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, Caed sobre nosotros, y a los collados, Cubridnos. Vemos aquí que en el camino hacia la cruz, Jesús les habló a unas mujeres que estaban llorando. Les dijo que habría un día venidero cuando sería mejor no traer hijos al mundo. Estaba hablando de un tiempo de gran tribulación. Jesús dice a las mujeres que no lloren por Él. Él no quiere su compasión. Lo que quiere Jesús es su fe y su confianza. Jesús no murió para ganar la compasión de nadie, amigo oyente. Murió para tener nuestra salvación. Guárdese, amigo oyente, las lágrimas para usted mismo, porque el pecado de veras le causará llanto. Luego tenemos el relato de los dos malhechores que eran llevados para ser crucificados juntamente con Jesús. Y ya hemos visto esto más de cerca con anterioridad. Leamos los versículos 33 y 34 de Lucas 23. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Como vemos, los dos malhechores fueron crucificados junto con el Señor sobre el lugar de la calavera, que representa la sabiduría del hombre, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25, donde dice, Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, Destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora el Señor Jesús pidió que su Padre perdonara a esta multitud que le crucificaba. Si Él no hubiera pedido esto, la multitud habría sido culpable de cometer el pecado imperdonable de matar al Hijo de Dios. Pero Él pidió a su Padre que les perdonara. Leamos ahora el versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de Él, diciendo, A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Ahora, si Jesús se hubiera bajado de la cruz, habría sido el Cristo, pero no habría cumplido toda la profecía de Isaías, capítulo 53, que habla de su muerte. En Isaías 53, versículo 5 leemos, Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Y precisamente porque Jesús se quedó en la cruz, es por eso que hoy podemos ser salvos del pecado, la plaga terrible que afecta a toda la humanidad. Continuemos con los versículos 36 al 38 de este capítulo 23 de San Lucas. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. «Este es el rey de los judíos». Cuando Jesús fue crucificado le pusieron un sobrescrito o letrero en idiomas griego, latín y hebreo. El idioma griego era el idioma de la inteligencia, de la educación, de la literatura y de la ciencia. El latín, el idioma oficial del imperio, era el idioma de la ley y el orden, del poderío militar y del gobierno. Y el hebreo era el idioma de la religión. En estos tres idiomas, pues, se proclamaba, «Este es el Rey de los judíos». Y algún día, amigo oyente, Cristo Jesús será el soberano político, el soberano cultural y el soberano espiritual de todo el universo. ¿Cuán exacto era lo que decía este letrero o sobreescrito allí sobre su cruz? Y llegamos ahora a otro aspecto, el ladrón arrepentido. Leamos los versículos 39 al 41 de San Lucas capítulo 23. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, «¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo». En el principio parece que ambos ladrones se burlaban del Señor Jesús. Pero durante las horas que colgaban de la cruz, especialmente las últimas 3 horas, uno de los ladrones vio que algo extraño ocurría. Reconoció que éste que moría en la cruz no estaba muriendo por sí mismo, sino por otros. Sabía que Barrabás debía haber estado en esa cruz, pero que Jesús, un hombre inocente, estaba muriendo en su lugar. Reconoció que esta había sido una transacción entre Dios y el hombre en la cruz, y que el hombre en la cruz era Dios mismo. Y así pues, acudió a él en fe. Y dijo a Jesús en los versículos 42 y 43 del Evangelio de Lucas, capítulo 23, y dijo a Jesús, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús le dijo, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Aquel mismo día, este ladrón que no era digno de vivir en la tierra, según el gobierno romano, partió para estar con el Señor. Ahora este hombre no era un hombre bueno, era un ladrón malo, pero por su fe en el Hijo de Dios, llegó a ser un ladrón salvado. Este hombre tuvo la fe para creer que el Señor Jesús se iba para entrar en un reino y que iría allí después de su muerte. Y esto significa que el ladrón había avanzado mucho en sus conocimientos teológicos mientras colgaba de la cruz. Nuestro Señor hizo la declaración extraordinaria de que este ladrón estaría con Él en el paraíso ese mismo día. Ahora fueron 2 los ladrones que fueron crucificados. Habían sido arrestados por el mismo crimen, juzgados por el mismo crimen, condenados por el mismo crimen, y castigados de la misma manera en la cruz. ¿Cuál entonces era la diferencia entre ellos? No había ninguna diferencia. Ambos eran ladrones. La diferencia surgió del hecho de que uno de los ladrones creyó en Jesucristo, pero el otro no creyó. Todo lo que tuvo que hacer el uno fue confiar en Cristo, y Cristo le dijo, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Continuemos ahora con los versículos 44 y 45 de Lucas capítulo 23. Cuando era como la hora 6, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Fue en este tiempo, cuando las tinieblas descendieron sobre esta escena en el Calvario, que el ladrón llegó a conocer, llegó a darse cuenta que la cruz de Cristo era ahora un altar sobre el cual fue ofrecido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Leamos Isaías capítulo 53, versículo 10, y también el Salmo 22, versículo 1, que se refieren a este evento. Isaías 53, 10 dice, «Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje,
vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y en el Salmo 22, versículo 1, encontramos estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? La vida de Cristo fue simbolizada por el velo que en realidad excluía al hombre de todo contacto con Dios según el sistema del Antiguo Testamento. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó, y entonces el camino al Padre quedó abierto. Volviendo ahora al capítulo 23 de San Lucas, leamos el versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora recuerde una vez más que el autor de este relato es el Dr. Lucas, quien escribe desde el punto de vista médico. Estamos seguros que él había estado en la presencia de muchas personas que habían muerto antes. Sabía pues cómo morían y sabía también cómo murió nuestro Señor. Reconoció que la muerte de Cristo era diferente. La muerte siempre va acompañada por lo que se conoce comúnmente como el estertor. El estertor es cuando se da el último suspiro, que siempre se da con un gran esfuerzo. Los dos ladrones en la cruz sin duda murieron así, pero el Señor Jesús no murió de esa manera. Murió voluntariamente. Entregó su espíritu. ¿Se fija usted lo que dijo Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora el versículo 47 de este capítulo 23 de San Lucas. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Creemos que el centurión fue un hombre que depositó su fe en Cristo para recibir su propia salvación. Siendo que él estaba encargado de la crucifixión de Cristo, probablemente llegó a conocerle y a aceptarle como su Salvador durante ese tiempo. Mientras estaba allí al pie de la cruz, miró y vio que algo extraño ocurría, y su reacción fue glorificar a Dios. Vio que Cristo era un hombre justo. Ahora, los otros escritores de los Evangelios fueron aún más específicos en este relato, y dicen que el centurión declaró que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora nos damos cuenta que esa confesión de fe del centurión no era suficiente como para hacerle miembro de una iglesia ordinaria. Pero volvamos al tiempo de la crucifixión. En ese entonces, el centurión no sabía nada en cuanto a la muerte y la resurrección de Jesucristo. No había leído ningún libro de teología. Tampoco había hojeado comentario bíblico alguno. Este pobre hombre no sabía mucho, pero sabía lo suficiente como para tomar su lugar al pie de la cruz de Cristo. Y en realidad, amigo oyente, eso es todo lo que Dios jamás haya pedido que haga cualquier pecador. Demos un paso más ahora con el versículo 48 de Lucas capítulo 23. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Parece que hubo un ambiente ominoso y siniestro en torno a la muerte de Cristo. Ninguno de los escritores de los Evangelios describe en detalle la muerte de Cristo. Es como si el Espíritu de Dios bajara el velo y dijera que la crucifixión es algo demasiado horrible para poder contemplarla de cerca, minuciosamente. No hay nada aquí que satisfaga nuestra curiosidad. La humanidad fue excluida de lo que pasó en la cruz. Y así como tuvimos que pararnos al margen del huerto de Getsemaní, ciertamente tenemos que pararnos al margen de lo que pasó en la cruz. Solo podemos entrar en esta experiencia mediante la fe. Solo podemos mirar hacia arriba y confiar en Él, quien murió por nosotros. La muerte del Señor tuvo un gran efecto sobre quienes se juntaron ante la cruz. Y el versículo 49 nos dice: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y llegamos ahora a otra sección interesante. Jesús es sepultado en el nuevo sepulcro de José de Arimatea. Pero tendremos que dejar esta sección para nuestra próxima edición, porque nuestro tiempo para hoy se ha agotado, así es que tenemos que detenernos. Esperamos pues que usted nos acompañará en nuestro próximo programa. Será, Dios mediante, hasta nuestro próximo programa. Es nuestra ferviente oración que el estudio de hoy haya tocado las fibras más íntimas de su corazón. Hasta pronto, amigo oyente,
y que el Señor le bendiga. Se nos fue el tiempo. Si le ayudó este estudio, escríbanos y cuéntenos su bendición. Gracias por las ofrendas y donaciones que nos envían. Son invertidas 100% en la distribución del programa y el envío de las notas y bosquejos. Enviamos gratis las notas y bosquejos a su dirección si usted las pide. Debe enviar su carta a través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, Estados Unidos, código 33265, 2805. También puede llamarnos por teléfono si usted vive en Estados Unidos y Puerto Rico. Puede llamarnos gratuitamente al siguiente número ahora mismo: 1-800-880-5339. Por correo electrónico a la siguiente dirección: atv@transmundial.org. Fue una presentación de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.